Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Luca nos trae de nuevo a Yorushika con la canción Haru, que bueno, ha tenido muy buena aceptación en el canal Yorushika. No me lo esperaba. Yo, Sí, sí. a ver, yo no conocía a esta banda y bueno, que uno de los motivos por el que creamos el canal precisamente era para conocer bandas nuevas. Obviamente nos gustaba la cultura japonesa y la cultura asiática en general, y precisamente una manera de aprender era pues enfrentarnos al reto cada día de ir a ciegas descubriendo bandas. Así que yo que me alegro de haberme llevado esta gran sorpresa Sí, y bueno, nos comenta lo siguiente, Luca. Dice, es otra actuación en vivo de Yorushika y bueno, que fue usada en un anime bastante famoso, Frieren, y bueno, dice que le parece bastante buena la canción y además, bueno, pues que aparte tienen un vídeo por lo visto propio, será un vídeo oficial, supongo. Y bueno, que esta banda es bastante generosa en cuanto a que suele subir los shows completos a YouTube. Así que bueno, em, claro, una recomendación que sería hacer un show completo, pero Luca, estamos todavía pendientes de cumplir nuestra promesa del 5.000, así que figúrate tú, pero bueno, vamos lo ya dejamos cerca de ahí los 8.000. apuntado. Está claro que estoy de acuerdo con Luca, dice que tienen muchas joyas y me lo creo por la calidad de esta banda. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. あなたは風のように目を閉じてはゆっくり何を思っているだろうか、まぶたを開いていたあなたの目はビートの少しだけ春の匂いがした晴れに晴れ花を咲け咲いて春のせい降りやめばめでさえあなたを語る春胸を打つ音よだけれどな春風あの雲も越えてゆけ遠くまた遠くまで Bueno, empieza con una dinámica espectacular. Bueno, he dicho grupo, pero realmente es un dueto. Es decir, porque Sí, aquí sí, el es resto Nabuna, son claro, soportes, ¿eh? correcto, es Nabuna y Sui. Así que, bueno, es una canción que, claro, si ha sido el opening del aclamado anime Frieren, que creo que era Frieren Beyond Journey's End, así que figúrate, eso ya es un reconocimiento en sí mismo. Bueno, habrá que apuntarse Sí, el anime. es curioso porque a base de reaccionar bandas que hacen openings de animes que no hemos visto todavía, nos hemos puesto a ver esos animes, Sí, sí. ¿verdad? Nos ha pasado con algunos. Con Dan Eh, Dan, por ejemplo. por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pues, a ver, el tema. Yo, esta guitarra como limpia, ¿no? Así rollo acústico y demás, me gusta mucho, ¿vale? Es como un rasgueo que es casi el esqueleto de la canción de momento. Es un ritmo así rápido, continuo, que bueno, me da sensación de movimiento, ¿vale? Es como también la voz de Sui, que tiene un timbre increíblemente claro, puro, muy cristalino,
casi melancólico, aunque en Haru no canta desde la tristeza, sino desde la aceptación y la esperanza, así que es distinto, ¿no? Y su voz suena a alguien que está como sonriendo mientras recuerda algo hermoso que ya pasó. Eh, Sí, mm, Tiene mucho control del aire, eh, en- empieza casi susurrando y luego va dándole ese tono íntimo a las palabras pero va subiendo y en el estribillo su voz rompe hacia adelante y empieza a proyectar. Así que me parece súper bien. Y bueno, luego analizamos la letra con un poquito más de detalle. Le doy un poquito para atrás y continuamos. あなたは晴れ模様に目を閉じては青色涙が悲しいのだろうかまぶたを開いているあなたの目にビートの少し雨の匂いがした泣きに泣けそうな夜だけだって雨のせい降りしきる雨でさえ雲の上ではある土をずっとよなれぼら春あれあの海を越えてゆく遠くまたどこまで Claro, lo de la letra es importante porque Haru se traduce como despejarse, referido al cielo, al clima, hacerse soleado. Y la canción entera es una metáfora meteorológica sobre el proceso del duelo y la aceptación. La lluvia es la tristeza, el estancamiento, el dolor de perder a alguien importante. Y después el tema de despejarse no es que signifique olvidar a la persona, sino llegar a un punto en el que su recuerdo ya no te produce dolor, sino que te ilumina y siguiendo la metáfora, te calienta como un sol en primavera, es decir, ya se convierte en algo positivo, sí, ¿vale? Puedes, supongo que tomarlo como un buen ejemplo, como una actitud en la vida, recordar consejos, es decir, yo qué sé, cosas positivas de la persona que ya no está. Así que, bueno, pues lo veo un mensaje positivo. Em, Así que, bien, bien. Em, Hay una frase que dice, quiero tocar esa luz, quiero sentirla incluso si la lluvia borra mi visión. Siempre hay frases potentes, ¿eh? En las letras de sí, sí. los grupos japoneses. Y yo es que me quedo a cuadros muchas veces con esto. Em, sí, sí, sí. Y es curioso porque, mira, voy a incidir en lo buen compositor que es Nabuna, porque siendo el tema que es, cero dramatismo. Es decir, no utiliza palabras como depresión o muerte o corazón roto ni nada por el estilo. En su lugar, pues es poético, ¿no? Porque dice, describe cómo huele la tierra mojada, como el sol atraviesa los párpados cerrados o cómo el viento mueve el cabello. Y ahí te está diciendo lo mismo, pero con otros conceptos y es más poético, ¿no? Y yo lo veo muy bien. Aparte, musicalmente me gusta la propuesta. Muchas veces la grandeza se logra a partir de la sencillez, ¿no? Es decir, él compone casi de manera minimalista. Eh, Porque, bueno, el bajo, hay que decir que El bajo de... me ¿Quién vuela era? la cabeza. Tatsuya Kitani, ¿no? Me vuela la cabeza, de verdad. Es increíble, ¿eh? Ha llegado un momento que cuando se ha puesto a cantar ella sola, Ujú.
Y estaba acompañándola y digo, madre mía, cómo suena ese bajo. Claro, porque ese bajo que casi le hace como una segunda voz, como si fuera un hombre que le hace la voz secundaria a ella como cantante femenina, pero lo hace con el bajo. Y me vuela la cabeza. Aparte, los arreglos de cuerda, que bueno, dan esa sensación como sonido terrenal de rock acústico, pero a la vez los violines te elevan, ¿sabes? Como si Sí, sí, este, los violines se este notan mucho cielo también. realmente se despeja y tal, ¿no? Así que me gusta mucho, mucho. La sección rítmica es bastante sensible, pero bueno, el bajo me vuela la cabeza. Bueno, pues venga, vamos a seguir.鳥雨草をなびかせ羊雲あれも春のせい風のよ胸に春のせい春を待つ晴れに晴れ空よ避けさって春のせい海やめ雨でさえあなたを飾る春夢追うずっと離れて僕が春風咲いて春のせいあの雲も越えてゆけ遠くまた遠くまで Qué Menudo manera de final. cerrar. Madre mía. Súper, súper valiente, ¿vale? Porque deja de sonar la música y ahora tú eres tú con tu voz frente al público sin nadie más, Sin ¿vale? Es decir, filtros. sin filtro y que hay gente que, bueno, se siente casi desnudo, ¿no? Es decir, sin el arrope de la banda. Buah, cantar a capela es complicado. Sí, Tienes que sí, sí. afinar muy bien, si no quedas muy mal. Así que, y lo ha hecho espectacular. Bien, a ver, este Haru, a ver, que claro, Yorushika consigue desnudar la música de todo artificio visual innecesario para dejarte a solas con la melodía, la guitarra, la hipnótica voz de Sui. Y bueno, es una canción que te hace querer salir a caminar bajo el sol, David. Así que, Bueno, ahora cualquiera sale a caminar bajo el sol sí, en bueno. esta época. Y lo grabamos en un día lluvioso, porque Sí, sí, sí. aquí en Jerez por lo menos está No, lloviendo. no, aquí también ha caído una simpatía también, pero Eh, yo estaba cruzando la calle y llegó un momento en que iba por un paso de peatones y a la mitad ya lo siguiente no se veía el suelo, era como un río. Y digo, va a ser que vamos a acabar un poquito pasados por aguas. Pero bueno, así que, bueno, pues lo dicho, es decir, aquí la sensación de querer caminar bajo el sol, recordando a los que ya no están, pero mirando al futuro con una cierta sonrisa. Así que muchísimas gracias, Luca, por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10
en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.